¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente desde Centro Urbano Home, platicando para aprovechar la pandemia para dar, generando contenidos, generar debate, análisis de lo que pueda pasar durante y después de la pandemia con los sectores construcción, sector inmobiliario y vivienda. Y hoy un invitado fundamental para entender estos temas precisamente, que es el titular de SEDATU, Román Meyer Falcón. Querido Román, muy buenas tardes. Horacio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer. Oye, qué momento para estar al frente de SEDATU, ¿no? Ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, en un momento en que los que nos gusta el tema de las ciudades, creo que nos cae el 20 de que las ciudades tendrían que tener un peso contundente al momento de plantear soluciones a retos como estos, ¿no? Sí, y yo creo que también pensar que la conformación de la ciudad pues es un proceso, digamos, multidisciplinario y colectivo, ¿no? No es, digamos, se rige bajo las políticas públicas solamente, sino al final de cuentas, pues las ciudades es un reflejo de la sociedad en sí. Yo creo que podría ser el mejor reflejo materializado de sociedad, una sociedad compleja, con diferentes usos y costumbres. Entonces, pues sí, es un tema complejo, multidisciplinario y donde todos intervenimos, ya sean funcionarios públicos o amas de casa. Yo creo que todos coincidimos, mi querido Román, desde que empezó esta administración, que el eje, no nomás por los retos de este gobierno, sino por los retos sociedad, los retos país, tiene que ver con la desigualdad tan grave que vivimos, con la pobreza, con superar los niveles de pobreza, y ese me parece que era el gran reto de esta administración, que evidentemente va a tener ahora un componente adicional con esto que se nos viene encima de la pandemia. ¿Cuál es de origen la visión donde SEDATU, concentrando el esfuerzo del gobierno federal, plantea hacer una política enfocada a la gente para hacer precisamente de vivienda y ciudad y territorio una plataforma para que la gente tenga mejores accesos a más oportunidades y calidades de vida? Sí, gracias, Horacio. Pues bueno, tratando de responder, lo que acabas de comentar, pues es una descripción en relación a los dos programas prioritarios que tenemos. Tenemos tres. Recordemos que en este ejercicio de poder concentrar los esfuerzos, el presidente solicitó a todas las secretarías de Estado pues la reducción de lo que nosotros consideramos estos programas confeti, ¿no? Y nos concentramos en tres solamente programas. Uno que es el Programa Nacional de Reconstrucción, donde el subsecretario David Cervantes lleva la coordinación en la materia. Por otro lado, el Programa de Mejoramiento Urbano, que viene, digamos, de otros programas en administraciones pasadas y se reconstruye, se reconvierte, y lo que es la Política Nacional de Vivienda, digamos, la coordinación de la Política Nacional de Vivienda. En relación, digamos, a estos últimos dos que acabo de mencionar, el presidente anunció ya hace un par de días un conjunto de medidas de reactivación económica a nivel nacional y se centra en dos particularmente. Esto creo que es un reflejo de lo que se hizo a principios del siglo XX con lo que denominado el New Deal, ¿no? Donde el presidente Roosevelt hace un conjunto de políticas para poder combatir, digamos, el crack que generó a principios del siglo XX Estados Unidos. Y se concentraba prácticamente en lo que es la inversión en infraestructura pública, digamos, el gran motor, uno de los principales motores del desarrollo económico es la infraestructura. Y en este caso se hace prioridad en diferentes proyectos, ¿no? Ya sabemos, el Tren Maya, el aeropuerto, el corredor del Istmo, pero se concentra en uno que creo que tiene una vertiente muy diferente y una forma de inserción en la estructura urbana como no otros programas lo tienen. Y me refiero, digamos, a este conjunto de infraestructuras o servicios o equipamientos públicos. Aquello que es público, de alguna forma, ayuda a, digamos, a conformar comunidad, a conformar este tejido social que se encuentra en muchas ocasiones, pues, destructurado o nunca conformado en colonias con altos índices de marginación, necesidades básicas, índices de violencia, etc. Entonces, creo que tiene una doble función este programa, tres funciones. Yo creo que primero es un programa muy, digamos, bondadoso, muy noble. Tratamos de llevar estos equipamientos, espacios públicos en zonas urbanas que podríamos decir que el Estado mexicano abandonó o nunca volteó a ver, y que tenemos pues esa obligación, más en un gobierno de izquierda, poder atender a estas colonias, pero con una perspectiva diferente, con una perspectiva de no solamente dotar en equipamiento e infraestructura, sino conformar comunidad.
Y eso se centra mucho en la calidad de los proyectos que estamos haciendo en la Secretaría. No nos interesa hacer volumen por hacer volumen, sino lo que nos interesa es reestructurar el sentido social de la obra pública. Hace ya varias décadas tenemos el presentimiento, y sobre todo, digamos, estamos conscientes de que la obra pública pues se ha venido, digamos, en una reestructuración y, digamos, una caída en la calidad de la obra pública. Y cuando creo yo que si hablamos de obra pública, en muchas ocasiones, pues mucha gente se refiere a pues, obras inconclusas, sobrecostos, corrupción, falta de calidad. Aquí nosotros estamos haciendo un ejercicio, digamos, de conformar proyectos particulares para cada una de estas colonias, estas ciudades, con un proceso participativo que refleja, digamos, las necesidades tanto de los gobiernos locales como las preocupaciones de los gobiernos estatales y, obviamente, las necesidades de las comunidades. Y eso, digamos, es el punto central que busca el programa de mejoramiento urbano. Poder, digamos, dignificar la vida pública en aquellas colonias, en aquellos territorios, en aquellos barrios, digamos, más marginados, de mayor necesidad, y al mismo tiempo otorgar empleo. Que es de las grandes ventajas de la obra pública. Tenemos su capacidad de redistribución de la riqueza en la obra pública, pues por necesidades propias de, digamos, un proceso artesanal, requiere mucha mano de obra. Entonces, digamos, ese es el enfoque del programa de mejoramiento urbano. Son 50 intervenciones, recurso que se nos acaba de ampliar, además del que ya tenemos en el orden de 25 mil millones de pesos. Y también se suma a un conjunto de acciones de vivienda en cada una de estas ciudades. Entonces, son temas de mejoramiento, equipamiento, servicios básicos, vivienda, obviamente espacios públicos, regularización de la tenencia del suelo y actualización de los programas de desarrollo urbano o los programas, digamos, de planeación en los municipios. Ahora, esto que ha sido muy importante y que ya tiene un impacto con año y medio de gobierno, ha tenido un reflejo en una forma de entender diferente las ciudades. Sin embargo, más allá de los proyectos de regeneración urbana, se están haciendo ya también una serie de acciones para encaminar que en todo el país, en todos los municipios, en todas las ciudades, se empieza a hacer una nueva forma de entender la planeación urbana. ¿Eso qué tan avanzado va? Porque parte del tema que tenemos en las ciudades es que tenemos un rezago de planeación y de inversión en infraestructura. Perdón, Horacio, me está fallando el micrófono. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Sí, básicamente decía de que el problema en la mayoría de las ciudades del país, de los municipios, es la falta de planeación y de inversión en infraestructura. También en eso se ha trabajado desde SEDATU, al margen del proyecto de regeneración urbana, también se está trabajando en todo el resto de las ciudades que no son parte de esta intervención. En eso, ¿qué nos podrías platicar en cuanto a avances y en cuanto a las estrategias que están pensando hacer para acelerar la transformación urbana de todas las ciudades del país? Bueno, lo que por naturaleza nosotros tenemos, pues la obligación de coadyuvar, digamos, con todos los estados y todos los municipios en materia de planeación. En muchas ocasiones nosotros apoyamos a que municipios puedan actualizar sus programas de desarrollo urbano. Tenemos, digamos, trabajo en colaboración con la Secretaría de Gobernación para, digamos, las buenas prácticas en temas de gestión urbana a nivel municipal. Entonces tenemos programas de capacitación con diferentes, digamos, municipios a nivel nacional. Son programas muy amplios que tiene la Secretaría de Gobernación. Entonces hemos venido colaborando con ellos en lo que corresponde la parte de, digamos, actualización de instrumentos de planeación y capacitación del personal dentro de los municipios. Por otro lado, hemos tenido ya contacto, conversación, en lo que es con los planes, los institutos de planeación a nivel municipal. Hemos sido muy reiterativos de la importancia, sobre todo con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, de que vean este tipo de cuerpos técnicos como una oportunidad, digamos, de poder trascender sus mecanismos de planeación a 3, 6 años y que sean estos institutos y que puedan ser estos institutos los que vayan, digamos, reduciendo el cuerpo técnico dentro de los municipios. Por otro lado, hemos ya tenido, digamos, mecanismos de coordinación con diferentes instituciones
instituciones, en diferentes secretarías a nivel federal. Estamos hablando lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que corresponde en el caso de Santa Lucía. Por ejemplo, yo creo que el caso de Santa Lucía, tu pregunta puede dar el mejor ejemplo de lo que se está haciendo aquí en la Secretaría. Nosotros firmamos lo que es el Programa Territorial Operativo, un instrumento de planeación que tú conoces, Horacio, y hemos ya firmado un convenio de colaboración con los 8 municipios aledaños al aeropuerto de Santa Lucía. 7 en el Estado de México, 1 en el Estado de Hidalgo. Eso, digamos, no tiene un aspecto de, digamos, con anterioridad se hubiera hecho. Anteriormente no se habían hecho estos ejercicios. Logramos que los 7 municipios, los 8 municipios, llegaron a firmar un acuerdo en el cual ellos detienen la posibilidad de modificación de uso de suelo y acordamos de forma conjunta con los municipios, con los estados, obviamente el Estado de Hidalgo, el Estado de México, en que a través de este programa, que es un programa que ya está en miras de poder ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y que sea, digamos, un instrumento público, de conocimiento público, pero nos permite, de alguna forma, ordenar el territorio, nos permite que los municipios, a través de un instrumento que le puede servir y le sirve al propio gobierno federal para en temas de inversión, al mismo tiempo, pues empieza a dialogar con los municipios. Y lo que esperamos de alguna forma en este año, como para cerrar la idea, la pregunta que me acabas de dar, consideramos que en este año podríamos cerrar, que todos los municipios actualicen sus programas con base en este digamos, marco de planeación entre estos 8 municipios y diferentes órdenes de gobierno, y que puedan ya, digamos, actualizarlo. Este es un ejemplo, digamos, que nos da un conjunto de oportunidades, creo que nunca antes vistas. Instrumentos de planeación de esta magnitud de impacto regional son, digamos, la muestra de que se pueden llegar a hacer estos acuerdos, estos pactos políticos que terminen dotando de instrumentos de planeación mucho más eficientes y sobre todo que se comuniquen entre los diferentes municipios. Es un tema fundamental que creemos, lamentablemente, es algo que carece mucho. Sí. Ahora, todo esto, para que le pueda llegar verdaderamente a la gente, evidentemente sirve el acceso a estructuras urbanas de calidad, pero se va a ver reflejado en la calidad de la vivienda que la gente pueda tener acceso. Todo esto que está pasando, y en este contexto de una crisis económica, social, de salud, pero en primer orden, ¿cómo se va a traducir en la política de vivienda y en los ajustes que se hagan a la política de vivienda? Mira, obviamente sí hay una correlación en la materia. Algo que hemos sido críticos es, digamos, el modelo de vivienda que anteriormente se tenía, digamos, en la política pública en México, sobre todo a principios, digamos, del 2000. Y hemos sido críticos en ese, digamos, visión de desarrollo de ciudad o, digamos, de solución habitacional. De alguna forma, lo que sintetiza el Programa Nacional de Vivienda, que también me imagino que han hecho lectura al respecto, si bien obviamente es un documento que puede ser perfectible. Sin embargo, creo que una de las bondades del Programa Nacional de Vivienda es la visión con la cual se toma el problema a nivel nacional de la vivienda. Creo que el problema a nivel nacional de la vivienda es muy amplia, no hay, digamos, oscuros y claros. Hay, digamos, diferentes necesidades a nivel nacional, diferentes mecanismos de producción de vivienda y diferentes necesidades de la población. No podemos de alguna forma, digamos, dar la misma receta como respuesta, pero sí tenemos que diversificar los mecanismos de atención, cosa que consideramos que anteriormente no se tenía, o no se tenía la voluntad de hacerlo. Y creo que en miras, digamos, en un momento en el cual nosotros estamos viviendo con contingencia, con la necesidad de reactivación económica y de inversión en infraestructura, y sobre todo entendiendo a la vivienda como una infraestructura, y que de las infraestructuras yo creo que la más social de todas. Sí, por supuesto. Más ahora que todos estamos en nuestras propias viviendas reflexionando de estos espacios, ¿no? Digamos, creo que es un buen momento de reflexión de qué tiene que ser una vivienda digna. Y que es un debate no simple también, es un debate que nos puede tomar aquí 8 horas discutir
discutiendo de qué es una vivienda y cómo se conforma una vivienda digna. Pero creo que uno de los puntos centrales es poder ramificar las opciones hacia la población, hacia los trabajadores, a los derechohabientes, a los no derechohabientes, a las otras poblaciones que requieren una acción de vivienda que satisfaga sus necesidades en sus diferentes modalidades. Llámese vivienda nueva, llámese ampliación, llámese mejoramiento, llámese sustitución, en sus diferentes modalidades. Y que sea sobre todo esta libertad de selección, que sea, digamos, la base para que de forma libre y de forma, digamos, que la gente tenga, digamos, un abanico amplio de posibilidades, pues se tome la mejor opción. Entonces, es lo que nosotros estamos trabajando en un conjunto de programas de autoproducción de vivienda que obviamente con todas las, digamos, acompañamiento técnico en la materia que se requiera, así será puesto en marcha, que puedan satisfacer todas las necesidades y tomando como base el Programa Nacional de Vivienda, digamos, el diagnóstico que se presenta en el Programa Nacional de Vivienda, la gran mayoría de estas necesidades recaen en la parte de mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Ahora, esto que el presidente ha sido muy insistente, muy reiterativo en esto en los últimos días, hablar del peso de la vivienda, hablaba de los créditos de Infonavit, de Foviste y hablaba de esta autoproducción. ¿Esta autoproducción en particular es complementaria a los proyectos que ya traían, los programas anuales que ya tenían Infonavit y Foviste? ¿O es parte de esto o cómo funciona? Claro, son complementarios. La colocación y el trabajo que ya está desarrollando y seguirá desarrollando en Infonavit y Foviste van a continuar, digamos. El pronóstico de colocación de las metas que se tienen anualmente proyectadas en estas dos instituciones, en la colocación de créditos continúa. Aquí, más que nada, se abre, digamos, una nueva visión de poder dar oportunidades a la población que requiere poder satisfacer sus necesidades habitacionales. Entonces, digamos, la colocación de créditos continúa tal como se ha venido trabajando. Sin embargo, se hace ya mención, digamos, de nuevos programas que no se tenían anteriormente o no se tenían como se deberían haber tenido. Sí, claro. ¿No? Digamos, programas ambiciosos de mayor capacidad que realmente den una solución en el mediano y corto plazo a esas necesidades, y no programas con montos de inversión que a veces dificultaban a las familias. Si bien obviamente podrían adquirir y hacer, digamos, empezar a juntar material, ¿no? Ir y invertir 20,000 pesos o 30,000 pesos en varilla, posteriormente regresar, otros 30,000 pesos en cemento, en grava, en agregados, etcétera, etcétera. Obviamente pues, permitía, ¿no?, a las familias poderse hacer de los insumos primarios para poder, digamos, hacer sus ampliaciones. Pero pensando que, digamos, es un momento en el cual se le debe de dotar a la familia mexicana, a los mexicanos, mayores oportunidades y mayores libertades. Libertades que obviamente tienen que estar sujetas a un proceso técnico de acompañamiento, pero, digamos, que tengan mayor recurso para poder, digamos, solucionar sus necesidades y sobre todo la libertad, si es que se toma la decisión de una vivienda nueva, una vivienda usada, una ampliación o un mejoramiento. Entonces, lo que se está haciendo es hacer eficiente, hacer efectivo este sistema de complementariedad, donde la gente lo que tenga es un amplio catálogo de opciones para que decida lo que mejor le convenga. Exactamente, que decida lo que más le convenga, dado sus usos, sus costumbres, sus necesidades, etcétera, ¿no? Creo que así es, digamos, lo que el planteamiento que se está haciendo el día de hoy por parte del gobierno federal es entender que históricamente se atendía a una cierta sección de la población, aquellos que son derechohabientes, y bajo esa lógica también solamente atender ciertos modelos, los modelos de las viviendas nuevas, pero hoy en día sabemos que ya no todo el mundo quiere una vivienda nueva, muchos quieren vivienda en renta, muchos quieren vivienda usada, y muchos también requieren ya no una vivienda, sino esa misma vivienda componerla o mejorarla. Entonces, sí, es el punto central, darle la libertad y, digamos, la información para que se tome la mejor decisión por parte del trabajador. Dos preguntas, Román. Una, por ejemplo, para esto de detonar con fuerza un programa de autoproducción, ¿habría recursos adicionales?
Y la segunda pregunta, ¿hay alguna estrategia puntual de, no sé, crear un instituto de vivienda para los no afiliados, para crear los productos adecuados para esos dos grandes segmentos de población, los que puedan necesitar particularmente autoproducir o los que no son derechohabientes ni de Infonavit ni de Fobiste? ¿Cómo estarían estas dos cosas? Claro, sí, es la pregunta de los 64,000. Era fácil, era fácil. 70 años discutiéndolo, bueno, no acuerdo tanto, pero sobre todo yo, pero que llevamos varios años discutiéndolo, ¿no? Bueno, pues como sabrás, está FONAPO, ¿no? Sigue vigente FONAPO y sabrás ya por qué fue la conformación de FONAPO. Digamos, la naturaleza, el espíritu de FONAPO, y tenemos hoy en día la Comisión Nacional de Vivienda como las dos instancias que pueden atender a los no derechohabientes. Pero efectivamente, a final de cuentas, pues estas instancias tendrán el recurso con el que tengan que operar. Sin embargo, pues ese recurso no es suficiente en comparación a la gran demanda a nivel nacional que tenemos, sobre todo en estados, digamos, donde el empleo no es formal, estamos hablando de estados como el centro, sur, suroeste, y también zonas donde el modelo de vivienda, el modelo urbano, digamos, sus usos y costumbres son diferentes. No es lo mismo producir vivienda en Nuevo Laredo, Monterrey, que hacer vivienda en los municipios rurales de Oaxaca. Son diferentes como visiones, yo podría decir, de la forma de ser de la gente, de la forma de vida de la gente. Y que pues tenemos que entender, digamos, que tenemos que ampliar la gama de oportunidades y opciones. Tenemos dentro del programa de mejoramiento urbano estos ya 25,000 millones de pesos que se van a invertir y que un importante número de acciones de este recurso van a ser en el orden de vivienda. Entonces ahí podremos, digamos, asegurar, seguramente estamos pensando 50,000 acciones o más de vivienda en estas ciudades que se vayan a intervenir, que se vayan, digamos, bajo la misma lógica del programa de mejoramiento urbano, mejorar o intervenir dentro de las colonias de mayor rezago. Entonces hay un importante número que se van a atender sobre esta población. También tenemos un importante número que se sigue atendiendo a través del Programa Nacional de Reconstrucción. Y ahora con los programas o el conjunto de programas que se van a empezar a diseñar tanto en Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, digamos, programas directos de autoproducción o que fomenten la autoproducción, aunque no sean de forma directa, sino que haya entidades ejecutoras como instancias auxiliares. Digamos, estamos ya conformando ese camino, esa ruta, ese sendero, esa posibilidad de atender de diferente forma y a otra población. Y con el tema de los no afiliados, ¿alguna vez ha sonado la posibilidad de hacer un instituto de vivienda equivalente a Infonavit para no afiliados? ¿Es viable esto? Es viable, no podría yo decir que sí es viable o no es viable en estos momentos. De qué es necesario, yo creo que sí es necesario. Yo creo que a lo mejor no es un instituto, sino ya los institutos que tenemos. Es reestructurar los institutos, es fortalecer las instituciones, es encontrar ese nuevo modelo, digamos, que creo que no se ha tenido y que de alguna forma, ¿no? El modelo económico, el modelo crediticio en México, pues también, ¿no? Digamos, no hemos dado la oportunidad a esa población. En general, la banca nunca ha podido atender y no ha querido atender a esa población, a ese segmento de población de no derechohabientes. Ahora, si la banca o la banca privada no lo hace, creo que están cerrándose a una posibilidad muy importante de una población que paga y paga bien. Siempre he comentado en algunos foros, por ejemplo, pensemos de Electra. Claro. Pensemos de estos mecanismos de atención a no derechohabientes, pero que son una población puntual y que se les cobra una tasa que yo podría decir que es poco humana, la tasa que se les está cobrando a esta población. Es una tasa muy alta, pero que a pesar de eso, pues da, digamos, respuestas de que es una población susceptible a este tipo de créditos. Que hay que diversificar el tipo de créditos, que yo creo que tenemos que entrar de forma conjunta con la banca privada en estas poblaciones, en estas comunidades. Tiene que ser un trabajo conjunto. Si bien no es la obligación de la iniciativa privada entrar, creo que sí es la obligación del Estado mexicano buscar mecanismos e invitar a todos los actores. Entonces, yo creo que como respuesta es sí, tenemos las instituciones, hay que reestructurarlas y también hay que ir de todos, digamos, de alguna forma, de forma conjunta, tanto iniciativa privada como iniciativa pública.
Muy bien, Román, sé que andas corriendo, pero como para terminar me gustaría, empezamos hablando evidentemente del momento tan difícil que estamos viviendo. En este contexto, y pensando que aparte de la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia social, ¿hay alguna estrategia puntual para buscar que el sector inmobiliario relacionado con la vivienda sea parte de este proceso de reactivación de la economía? ¿Hay algo encaminado a eso? Claro, y yo creo que no solamente el sector de la vivienda, yo creo que es el sector de la construcción. O sea, no nos gustaría, digamos, verlos de forma distinta. Yo creo que una vertiente del sector de la construcción es el sector de la vivienda. Son muy diferentes y bajo otras lógicas de entendimiento y lógica de mercado, etcétera. Sin embargo, digamos, el gran caparazón, pues es de alguna forma la industria de la construcción con sus diferentes vertientes. Y es lo que busca, creo que regreso al tema central de por qué se toma la decisión de invertir en este programa con 25 mil millones de pesos y concentrándonos, digamos, en las ciudades con mayores carencias, mayores tasas de delincuencia, de crimen organizado, carencias de servicios básicos y oportunidades de desarrollo. No lo vamos a hacer solo, ¿no? Tenemos que trabajar con la iniciativa privada. Todos estos, digamos, procesos de licitaciones públicas, pues obviamente buscaremos, digamos, hacer esta sinergia con la iniciativa privada, con las empresas locales, con las empresas que les interese hacer bien su trabajo, con empresas que les interese hacer bien, digamos, la obra pública y que vean que la utilidad será racional, será la justa, pero que es un programa que los busca, que se sumen empresas, digamos, con una vocación social, que si bien obviamente buscan una utilidad, esa utilidad será la justa necesaria, pero que hagan bien su trabajo. Empresas constructoras que hagan bien el trabajo, que hagan bien la obra pública, que les interesa hacer bien las cosas. Aquellas empresas que tengan más ingenieros que abogados. Me parece muy bien lo que dices, hacer cosas de calidad y pensar también, digo, esta coyuntura no debe quitarnos de vista temas como la protección del medio ambiente, pensar en viviendas cada vez más sostenibles, en proyectos cada vez más humanos. Creo que la coyuntura económica no debe ser motivo para empezar a sacrificar calidad. Así es, Horacio. Pues Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, muchísimas gracias. Creo que en verdad nos ayuda mucho esta plática para entender lo que está pasando y cómo puede todo este ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda convertirse como tiene que ser de origen en parte de la solución del problema. Muchas gracias, Román. Muchas gracias, Horacio. Estamos en comunicación y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.